Muy buenas gente de YouTube, yo soy BenjiDM y hoy les traigo un nuevo video. Sí, después de casi 3 semanas les traigo un nuevo video y perdón por haber tardado tanto. Es que acá en Argentina, como supongo también en toda Latinoamérica, estamos con las clases virtuales. Ya es el último tramo, así que después de eso voy a estar tranquilo un par de meses y voy a traer muchísimo más material. Pero lo importante es que estoy desocupado por ahora con todas las pilas y voy a hacer un nuevo video. Bien, la idea de este video surgió porque un día hablando con un colega por llamada sobre procesos eliminatorios, me preguntó cuál fue para mí como argentino el peor proceso eliminatorio de la selección albiceleste, sin contar a México 70. Y yo respondí que estaba entre dos: Sudáfrica 2010 y Rusia 2018. No hay que ser muy erudito para darse cuenta que ambos procesos fueron muy malos en muchos aspectos. Pero, así como mucha gente opina que el peor es Rusia 2018, hay muchos que opinan que el peor es Sudáfrica 2010. Así que ante tantas dudas, quise en este video reunir ambos procesos y ver cuál fue el peor en líneas generales. Bien, comenzamos con el proceso más antiguo, entre comillas. Rumbo al primer Mundial Africano, la albiceleste llegaba como subcampeona de la Copa América de Venezuela, pero contaba con algunas bajas. El ratón Ayala, Hernán Crespo y el Pato Abondancieri habían anunciado su retiro de la selección. Jugadores que habían sido importantes, por ejemplo, en el ciclo de Pekerman. Sin embargo, jugadores como Messi y el Kun Agüero estaban empezando a surgir en la selección y estaban en un buen momento, igual que el 10 del equipo en aquel entonces, Juan Román Riquelme, que venía de ganar la Libertadores con Boca, siendo él el mejor jugador de la competición. A ver, para la moto porque acá hay algo mal. A ver, les hablo el Benji del futuro y me di cuenta que editando este video cometí un error. El Pato Abondancieri no se retiró de la selección después de la Copa América de Venezuela. Se retiró en medio del proceso eliminatorio rumbo a Sudáfrica. Pero bueno, como soy medio boludo, no me di cuenta y dije no, se retiró de la Copa América. Una vez aclarado este momento de estupidez, podemos continuar. Con todos estos antecedentes, el equipo del Coco Basile buscaba una eliminatoria tranquila donde clasifique con algunas fechas de anticipación como lo había hecho antes Pekerman, Bielsa, Pasarela, etc. Pero nada más alejado de la realidad, por lo menos al final, porque al principio todo parecía estar bien encaminado. En la primera fecha, Argentina derrotó 2-0 a Chile en el Monumental de Buenos Aires. Román tuvo la tarde de su carrera con la selección argentina. Con 2 magistrales faltas, derrotó a La Roja. En la segunda jornada, en Maracaibo, Argentina derrotó 2-0 a Venezuela y conseguía 6 puntos de 6 posibles. En la tercera jornada, Argentina recibía a Bolivia en el Monumental y otra gran actuación de Riquelme, con 2 goles de él, sumado a un tanto del Kun Agüero, sellaban un 3-0 que ponían al albiceleste con puntaje perfecto y tocaba visitar el duro Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Todo parecía estar bajo control con el primer gol de Messi, pero Colombia, jugando mejor, lo dio vuelta y le quitaba el puntaje perfecto a la Argentina. Lo derrotaba en un partido muy complicado, ante un rival que era impensado que gane en un principio por el momento en el que estaba la selección argentina en este caso. Terminando el 2007 en el segundo puesto de la eliminatoria, Argentina comenzó el 2008 ante Ecuador en Buenos Aires, empató 1-1. Ante Brasil en Belo Horizonte, empató a 0. Ante Paraguay en Buenos Aires, empató 1-1. Y el partido que rebalsó el vaso y pidió la renuncia de Basile fue el empate ante Perú, último de la eliminatoria, por 1-1. El equipo inca lo empató sobre el final. A ver, acá es un momento importantísimo de las eliminatorias.
Muchos dicen que lo que provocó la renuncia de Basile fue un boicot de los jugadores, o como decimos vulgarmente, hacerle la cama al técnico para que se vaya. Pero, según lo que cuenta el propio Alfio, es que parecía que alguien lo quería voltear y ya había contado a sus compañeros que se quería ir. Había discutido con algunos directivos. ¿Querer voltear a qué me refiero? Decisiones arbitrales que perjudicaban a la selección argentina. Cada uno tiene su opinión, pero esas son las dos razones principales. Los últimos dos partidos al mando del Coco fueron una victoria 2-1 ante Uruguay y una derrota 1-0 ante Chile. Tras ese partido ante La Roja, hubo otro problema muy grande también. Riquelme también se retiró de la selección argentina. Según cuenta el Coco Basile, Román era uno de los pocos que sabía la renuncia del técnico de la selección. Este, siendo muy amigo del técnico, decidió retirarse junto a él. En un momento con más dudas que certezas, comenzó la danza de nombres de técnicos para la selección argentina. Finalmente, el elegido fue Diego Armando Maradona, que estaba hace 10 años sin dirigir y le llegó la oportunidad de su vida al dirigir a la selección con la que había ganado la Copa del Mundo en el 86. Mucha gente estaba ilusionada, pero algunos estaban en duda respecto a si Maradona podía encajar con el estilo de la selección. Pero la confianza estaba ante un viejo conocido de la casa. Diego estaba ilusionado, tenía confianza en sus jugadores y quería inculcarles cosas de cuando él era jugador. El debut fue un partido amistoso ante Escocia, en donde el albiceleste ganó 1-0 con gol de Maxi Rodríguez. Los jugadores estaban entusiasmados, estaban contentos por un buen debut, ante una selección que quizás no es de las más fuertes, pero una victoria podía cambiar la mentalidad rumbo a la eliminatoria al Mundial. Ok, ¿se acuerdan que hace un ratito hablé de que Riquelme se había retirado de la selección? La cosa con Maradona no fue lo más tranquila. Diego quería a Román en la selección, pero este, ya estando retirado, argumentó de que no tenía los mismos códigos con el otro 10 y que no podían trabajar juntos. Esto lo dijo días después de que Maradona estalló la bomba diciendo que no le servía que Román esté dando vueltas entre jugadores como Mascherano, Gago, De Michelis, etc., teniendo en cuenta la posición en la que ejercía Román, el sistema táctico que quería Maradona, pero después que terminó usando uno completamente diferente, y la posición de los jugadores que puso como ejemplo, en estos casos, número 5, volantes de contención y un defensor central. El debut de Maradona en partidos oficiales fue muy esperanzador. Un 4-0 ante Venezuela, con cambios en la alineación. Por ejemplo, Juan Pablo Carrizo en el arco, la vuelta de Javier Zanetti y la vuelta también, después de ser muy criticado en su momento, de Juan Sebastián Verón. Hasta aquí, en 11 partidos, Argentina sumaba 19 puntos y estaba en el segundo puesto, 4 puntos atrás de la puntera en aquel entonces, Paraguay, pero con las mismas unidades que Chile, que estaba tercero, y una más que Brasil, que estaba cuarto. Sin embargo, en la siguiente fecha, todo se cayó. Argentina iba a visitar a Bolivia en el Hernando Siles de La Paz. Los famosos 3.600 metros de altura parecían un gran impedimento que hacía difícil que la selección se llevase los 3 puntos. Pero en la cancha no se vio a la altura como un factor clave. Bolivia jugó un fútbol brillante, aplastando por 6-1 con sendos tantos de Botero, marcando por 3, Da Rosa, Moreno Martins y Torrico. El gol de la Argentina lo convirtió Lucho González de larga distancia, quizás la única manera de marcar gol en escenarios como estos. Maradona en la conferencia de prensa no puso a la altura como excusa y dijo que cada gol de Bolivia era un puñal en el corazón. Todo lo que atacó Bolivia lo acertó, todas las pérdida
todas las pelotitas que metía por arriba de los defensores nuestros llegaban claramente mano a mano con Carrizo, entonces me parece que Bolivia hizo un gran partido. Tras esta durísima derrota, los 6 partidos fueron tomados como finales. Se ganó 1-0 ante Colombia en el Monumental, pero 3 derrotas pusieron todo cuesta abajo nuevamente. 2-0 ante Ecuador en el Olímpico Atahualpa de Quito, 3-1 ante Brasil en Rosario, mostrando una imagen muy mediocre, y 1-0 ante Paraguay en el Defensores del Chaco. Argentina en este momento llegaba a quinta, se enfrentaba a la última de la tabla, Perú, en el Monumental. Un primer tiempo donde Argentina fue dominador del encuentro, pero no concretó sus ocasiones. En la segunda mitad, un gol de Higuaín ponía mucho más tranquilas las cosas, teniendo en cuenta que Uruguay y Ecuador empataban 1-1 en Quito. Pero un gol de Perú parecía mandar a la Argentina el repechaje, y las cosas se ponían peor cuando Uruguay marcaba el 2-1. Pero increíblemente, El Salvador fue un jugador inesperado. Martín Palermo puso el 2-1 en el tiempo de descuento y le daba el oxígeno a la Argentina para viajar a Montevideo con la mente puesta en la clasificación directa, en el cuarto puesto con 25 puntos. En el Estadio Centenario ante Uruguay en la última fecha, en un partido duro, trabado, con ambas selecciones buscando lo que querían, clasificar directamente, el que ganó la pulseada fue Argentina, con un gol de otro jugador inesperado, Mario Volatti. Con la Argentina clasificada como cuarta, con 28 puntos, Maradona explotó delante de la prensa, quienes algunos lo habían criticado mucho por su gestión. Al que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. A ver, la televisión no lo quiso mostrar, pero obviamente faltó el yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Y a decir verdad, tiene algo de razón porque no empató ningún partido. Hablar de los amistosos previos a Sudáfrica no los veo necesarios por el simple hecho de que, a ver, si bien es verdad que nadie nunca entendió ni va a entender por qué Maradona hizo la famosa selección de jugadores del fútbol argentino, se jugaron contra rivales que no significaban nada, al menos en ese momento. El partido rescatable yo diría fue ese triunfo ante Alemania, en Alemania con gol de Higuaín. Creo que ese partido, teniendo en cuenta el rendimiento que había tenido la selección en las eliminatorias con Maradona, impulsó bastante, ilusionó bastante, ya que no se le ganó a cualquier rival. Y más aún teniendo en cuenta lo que pasó después. La lista fue muy criticada. Sobre todo las ausencias de jugadores como Zanetti, Cambiaso y el Pocho Lavezzi, que se encontraban en un gran momento en el fútbol italiano. Y la inclusión de jugadores como Otamendi, Pozzo y sobre todo el Chino Garcés. Dios mío, yo la verdad que no lo entiendo. ¿Cómo vas a llevar al Chino García a un mundial? Ya en el mundial lo único que puedo decir es que a pesar de haber mostrado un juego bueno, no una maravilla, pero sí fue un juego decente, digno, bueno, en la fase de grupos y en octavos de final también ante una selección que era más difícil para algunos. Había un poquito de ilusión, pero el 4-0 contra Alemania fue un duro golpe de realidad porque Argentina le tocaba a un grupo mediano donde cualquiera de los otros 3 podía pasar y era sabido que iba a ser ganador de esa zona. Y lo agarró un equipo que se estaba armando para lo que iba a hacer después, porque tenía un núcleo de los jugadores que después salieron campeones del mundo. Alemania liquidó a la Argentina en un partido donde a la selección de Diego no se le cayó una idea. Y había dicho en el vestuario, ¿no? Antes de salir, nosotros hablamos en la cancha. Y la verdad, Alemania habló y habló bastante. Una derrota que dejó un sabor horrible a todos y que yo personalmente
la recuerdo mucho. No sé por qué preveía que algo iba a pasar. Yo sabía que algo malo iba a pasar contra Alemania. Después de esto, la historia que todos sabemos. Maradona se fue y nunca más volvió a dirigir la selección y nunca más sonó para ella. Bueno, gente, sin nada más que decir, espero que les haya encantado este video. Vamos a hacer esto. Como no quiero un video de media hora, esto va a ser la primera parte y explicando el proceso de Rusia, y esa va a ser la segunda parte, por supuesto. Y creo que podríamos poner una meta de likes para el video de hoy. Unos 10, unos 15 likes me encantaría que llegue. Confío en mis queridísimos suscriptores, así que podemos llegar a esa cifra. Un saludo enorme, los quiero muchísimo, yo soy Benji DM. Chao.